Mi respiración era irregular. El aire entraba y salía de mis pulmones en ráfagas cortas y descontroladas mientras me aferraba al borde del lavabo con los dedos tensos, sintiendo la frialdad de la cerámica bajo mis palmas sudorosas. Me miré en el espejo, mis pupilas dilatadas, el sonrojo ardiendo en mis mejillas y mis labios aún entreabiertos, aún sintiendo el calor de aquel beso prohibido que no debía haber ocurrido, que jamás debió siquiera haberse imaginado. Cerré los ojos por un instante, pero la imagen seguía ahí, grabada como un fuego ardiente en mi memoria, el roce de su boca, la intensidad de su mirada, la chispa que había encendido dentro de mí un incendio que ahora amenazaba con consumirlo todo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La pregunta me martillaba la cabeza mientras intentaba encontrar alguna justificación, algún punto exacto en el que pudiera señalar y decir, aquí empezó todo, aquí debí detenerlo, aquí pude haber evitado el desastre. Pero la verdad era que no había un solo momento, sino una acumulación de detalles, miradas prolongadas, silencios cargados, frases que parecían inofensivas pero que escondían significados más profundos, una tensión creciente que había ignorado por demasiado tiempo hasta que, finalmente estalló en una explosión de impulsos que no pude controlar. Y lo peor de todo es que no me arrepentía. Mi pecho se oprimió con la fuerza de esa verdad brutal que me negaba a aceptar. Porque aunque la culpa comenzaba a reptar por mi piel como una sombra oscura, aunque la lógica me gritaba que aquello había sido un error imperdonable, una parte de mí aún temblaba con el eco de la emoción, con la adrenalina que recorría mis venas como un veneno delicioso del que no quería deshacerme. El sonido de la televisión en la sala me recordó que no estaba sola, que la vida seguía su curso como si nada hubiera pasado, que mi pareja estaba ahí, a pocos metros de mí, sin la menor sospecha de que, en cuestión de minutos, su mundo había cambiado sin que él lo supiera. Me forcé a respirar hondo, a enderezar la espalda, a borrar cualquier rastro de emoción en mi rostro antes de salir del baño con el corazón retumbando contra mis costillas como un tambor de guerra. Nada ha pasado, nadie lo sabe, todo sigue igual. Repetí esas palabras en mi mente como un mantra, pero al verlo allí, recostado en el sofá con el control remoto en la mano y la mirada fija en la pantalla sin sospechar absolutamente nada, una sensación de vértigo me golpeó con fuerza, una oleada de realidad que me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Acababa de traicionar todo lo que conocía. La noche había comenzado como cualquier otra, una reunión familiar, risas, conversaciones triviales, copas de vino que se llenaban una tras otra mientras las horas pasaban sin prisa, y cuando mi pareja, con la despreocupación de quien cree tenerlo todo asegurado, se dejó vencer por el alcohol y se quedó dormido en el sofá. Yo no vi peligro alguno en aceptar la ayuda que me ofrecieron para llevarlo a casa. Pero en el camino, algo cambió. Una conversación que comenzó siendo casual se tornó demasiado personal, una confesión inesperada, una tensión que flotaba en el aire como electricidad antes de una tormenta, su mirada recorriéndome de una forma en la que nadie me había mirado en años. Sabía que debía ponerle fin en ese instante, pero no lo hice. Me sentía atraída hacia algo que no podía nombrar, hacia una posibilidad que jamás había considerado real hasta que él, con absoluta certeza, eliminó cualquier duda al inclinarse y besarme sin titubeos. Y yo no me aparté. Ese segundo de rendición fue suficiente para derrumbar todo lo que creía inquebrantable, suficiente para abrir una puerta que jamás podría volver a cerrar, suficiente para que ahora, parada en medio de la sala con la boca seca y las manos temblorosas, entendiera que mi vida jamás volvería a ser la misma. La noche seguía su curso con la misma normalidad de siempre, la cena había terminado, las copas estaban vacías, las conversaciones comenzaban a apagarse y el ambiente familiar se dispersaba poco a poco mientras cada quien se preparaba para volver a casa. Yo me sentía agotada, pero de una manera extraña, como si el cansancio no viniera del cuerpo, sino de la mente, como si algo dentro de mí hubiera estado acumulando una tensión invisible durante toda la velada sin que yo lo notara del todo. Me despedí de los últimos familiares, recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta con la firme intención de irme sola, pero entonces escuché su voz detrás de mí, segura, tranquila, demasiado natural. Déjame llevarte, es tarde y no deberías manejar sola. Me giré con una sonrisa automática, sin prestar demasiada atención al peso de sus palabras, sin percibir aún lo que se escondía detrás de su oferta. No te preocupes, estoy bien, además no tomé tanto. Pero él no se movió, se quedó ahí,
sosteniéndome la mirada con una intensidad que hizo que, por un segundo, dudara de mis propios argumentos. Por favor, prefiero asegurarme de que llegues bien. Hubo algo en su tono, en la firmeza con la que lo dijo, que me hizo ceder sin pensarlo demasiado. Está bien, gracias. Nos subimos al coche y el silencio inicial se sintió cómodo. La ciudad pasaba por la ventanilla con sus luces parpadeantes, y yo me permití relajarme, disfrutando la sensación de no tener que concentrarme en el camino. Pero entonces él habló, con esa misma voz tranquila, pero con un matiz diferente, uno que no había notado antes, uno que llevaba una carga que apenas empezaba a percibir. No sé si alguna vez te lo he dicho, pero siempre te he admirado. Reí con suavidad, sin darle demasiada importancia a la frase, asumiendo que se refería a cosas normales, a la familia, a la vida, pero él continuó antes de que pudiera responder. Siempre me ha parecido increíble la forma en que llevas todo, cómo te ves, cómo hablas, cómo logras que cualquier lugar donde estés tenga algo especial. Mis dedos se crisparon sobre mi regazo y sentí una leve tensión recorrer mi espalda, pero intenté disimularlo. Gracias, pero creo que exageras. Él negó con la cabeza sin apartar la vista del camino. No, no exagero, simplemente nunca había tenido la oportunidad de decírtelo así, sin rodeos. Algo en su tono hizo que mi piel se erizara, no por miedo, sino por una sensación diferente, algo que no supe cómo procesar de inmediato. El aire en el coche cambió, no de manera obvia, pero se volvió más denso, más cargado de algo que no se podía nombrar con facilidad. Me obligué a relajar los hombros, a mantener la conversación en su cauce normal, a fingir que no había escuchado lo que mi intuición me decía entre líneas. Supongo que después de tantos años en la familia es natural ver las cosas de esa manera. Pero él sonrió, con una expresión que parecía decir que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No es por los años, es por lo que eres. Mi pulso se aceleró con un leve espasmo de alerta, con una vibración sutil que no esperaba sentir, con algo que me decía que esa conversación no estaba yendo en la dirección correcta, que había una línea que se estaba borrando entre nosotros, una línea que hasta ese momento yo ni siquiera había considerado real. Intenté cambiar de tema, intenté desviar la conversación hacia algo menos incómodo, pero su presencia seguía ahí, firme, rodeándome de una manera silenciosa pero imposible de ignorar. Cuando llegamos a casa, exhalé con cierto alivio al ver la entrada familiar, mi refugio, el lugar donde todo debía volver a la normalidad. Él estacionó el coche y me miró, con esa misma expresión inescrutable, como si estuviera esperando algo, como si supiera que había logrado sembrar una semilla que tarde o temprano echaría raíces. Me alegra haber hablado contigo esta noche. Su voz era tranquila, pero sentí que detrás de esas palabras había algo más. Sí, yo también. Me escuché decirlo antes de siquiera pensarlo. Bajé del coche con la sensación de que algo había cambiado, aunque aún no entendía qué. Cuando entré a casa, cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera, intentando disipar el extraño temblor en mis manos. No había pasado nada, pero por primera vez, la idea de que algo pudiera pasar cruzó por mi mente y no fui capaz de ignorarla. El encuentro fue inesperado, o al menos eso quise creer cuando al doblar la esquina lo vi allí, apoyado contra el marco de la puerta de la cafetería donde solía detenerme después del trabajo. Su postura relajada, el café en su mano y esa media sonrisa que parecía estar esperando mi reacción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda antes de obligarme a respirar con normalidad y fingir que no pasaba nada, que todo seguía como siempre, que la noche en el coche había sido solo una conversación sin más consecuencias. ¡Qué coincidencia!, dije con una sonrisa forzada, pero él no se inmutó. Tal vez no tanto. Su tono era tranquilo, pero había algo en su mirada que me hizo sentir atrapada antes de que pudiera pensar en una excusa para seguir de largo. ¿Un café? Solo unos minutos. Dudé un segundo demasiado largo antes de asentir y entrar con él al pequeño local, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. El tiempo se dilató de una manera extraña mientras hablábamos, al principio sobre temas inofensivos, pero poco a poco la conversación empezó a tomar otro matiz, uno que no pude detener aunque lo intenté. No era lo que decía, sino cómo lo decía, las pausas, las miradas prolongadas, la manera en que cada palabra parecía cargada de un significado oculto.
Nunca me ha gustado el café con azúcar. Comentó de repente mientras removía el suyo con una cucharilla de manera distraída. Me gusta el amargor, la intensidad, que deje un sabor que no desaparezca de inmediato. Mi corazón latió con más fuerza sin razón aparente, como si esa frase fuera más de lo que aparentaba, como si en ella hubiera una verdad escondida que no quería enfrentar. Intenté desviar la conversación, hacerla liviana, restarle importancia al ambiente que se había formado entre nosotros, pero él no me dejó. ¿Qué intentas evitar?, preguntó de pronto, sin rodeos, sin dejarme espacio para una respuesta fácil. Nada. Murmuré con una media sonrisa nerviosa, pero él se inclinó apenas sobre la mesa y su voz bajó de tono. Si lo haces, lo noto. Salimos juntos del café sin planearlo. Caminamos más tiempo del necesario sin una razón lógica y de algún modo terminamos en mi edificio cuando el sol ya había empezado a ocultarse. Fue entonces cuando me di cuenta de lo peligroso que se había vuelto todo esto, de la forma en que habíamos prolongado un momento que nunca debió extenderse tanto. Debo subir, dije, intentando poner un límite antes de que la situación escapara de mis manos, pero él no se movió. Lo sé. Su respuesta fue simple, pero en su mirada no había intención de despedirse todavía. El aire estaba denso, cada segundo pesaba más y el silencio entre nosotros no era incómodo, era insoportable. Dime que pare y lo haré. Susurró, y su voz pareció recorrerme como un incendio bajo la piel. Dilo. Quise decirlo, lo intenté, pero mi voz no salió. Mi cuerpo no se movió, mis pies no retrocedieron, mi mente me gritaba que pusiera fin a esto, pero algo más fuerte, más visceral, me mantenía anclada en el lugar. Él dio un paso adelante y el mundo dejó de existir por un segundo. Su mano rozó mi mejilla, su respiración se mezcló con la mía y, cuando sus labios tocaron los míos, el tiempo se detuvo. No fue un beso robado ni un acto impulsivo, fue una decisión mutua en el último instante, un error que sabíamos que estábamos cometiendo y que, aún así, ninguno detuvo. Su boca era cálida, firme, y en el momento en que mis dedos se aferraron a la tela de su chaqueta, supe que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Pero entonces la realidad golpeó con fuerza. Me aparté de golpe, mi respiración agitada, mis manos temblorosas y mi mente hecha un desastre. No, esto no. Murmuré en pánico, sintiendo como la culpa me quemaba por dentro. Él no intentó detenerme, solo me observó en silencio mientras yo daba un paso atrás y luego otro, hasta darme la vuelta y huir escaleras arriba como si con la distancia pudiera borrar lo que acababa de suceder. Pero la verdad era una sola, ese beso ya no podía deshacerse, y lo peor de todo es que una parte de mí no quería que lo hiciera. Pasé los días siguientes convenciéndome de que nada había pasado, de que todo seguía igual, de que aquel beso no significaba nada. Me obligué a sonreír más de lo normal, a llenar los espacios vacíos con conversaciones triviales, a dedicarle más tiempo a mi pareja como si así pudiera borrar la sensación de otros labios sobre los míos. Preparé cenas que nunca preparaba, propuse salir juntos a lugares que antes evitaba, busqué cada pretexto posible para reforzar la idea de que mi vida seguía en orden, pero cada vez que me miraba en el espejo, la duda seguía ahí, oculta tras mis propios ojos, recordándome que estaba mintiéndome a mí misma. Pensé que con el tiempo él también olvidaría, que dejaría el tema en el pasado, que entendería que fue un error y que todo volvería a la normalidad, pero estaba equivocada. No me daba tregua. No me evitaba. No fingía que no había sucedido. Se mantenía presente de formas sutiles, como si supiera que mi resistencia se sostenía sobre un hilo delgado, como si entendiera que no necesitaba insistir demasiado porque yo misma terminaría cayendo. Aparecía en momentos inesperados, su mirada encontraba la mía con una certeza que me desarmaba, sus palabras eran neutras pero siempre con un matiz, con un doble significado que solo nosotros entendíamos. ¿Sigues fingiendo que no lo sentiste? Su voz en mi mente volvía cada noche antes de dormir, su rostro aparecía en cada rincón donde antes jamás había reparado en él. Quise poner distancia, intenté evitarlo, forzarme a verlo como lo había visto siempre, pero todo era distinto ahora. No importaba cuánto me repitiera que no podía ocurrir de nuevo, algo en mi interior había cambiado, algo dentro de mí lo buscaba sin querer admitirlo. Mi propio cuerpo lo traicionaba, mis pensamientos lo arrastraban de vuelta sin que yo pudiera evitarlo. No debía mirarlo,
pero lo hacía. No debía pensar en él, pero lo hacía. No debía desearlo, pero lo hacía. Me odié por ello, pero incluso ese odio me hacía sentir viva, y esa sensación era más adictiva que cualquier otra. Encendí las velas, arreglé la mesa con más detalle del habitual y coloqué la botella de vino en el centro como si cada pequeño gesto pudiera devolverme a la vida que tenía antes. Me esmeré en la cena, en cada detalle, en cada mínimo movimiento que hiciera parecer que todo seguía igual, que nada había cambiado dentro de mí, que aún podía mirar a mi pareja con los mismos ojos de siempre. Sonreí cuando entró por la puerta, cuando notó la atmósfera diferente, cuando se sorprendió de ver el esfuerzo que había puesto en esta noche, como si de pronto estuviera compensando algo, como si intentara reconstruir algo que aún no sabía que se había roto. Su abrazo fue cálido, su beso en la mejilla familiar, y por un instante me aferré a esa sensación como si fuera un salvavidas, como si pudiera convencerme de que esto era lo correcto, de que estaba haciendo lo necesario para recuperar mi equilibrio. Nos sentamos a la mesa, brindamos por nada en particular, hablamos de temas ligeros, pero en el fondo mi mente estaba en otra parte, en otro rostro, en otro momento que no debería haber existido y que, sin embargo, seguía persiguiéndome en cada respiro. Me forcé a acercarme más, a tocar su mano sobre la mesa, a reír con suavidad en los momentos adecuados, a fingir que el vino me relajaba cuando en realidad mi cuerpo estaba tenso por razones que no tenían nada que ver con el alcohol. Sabía que él notaba algo diferente, aunque no supiera qué era exactamente. Sabía que en algún punto de la noche mi sonrisa era demasiado ensayada, mis gestos demasiado calculados, mi voz demasiado medida, pero él no preguntó nada, no dijo nada, se dejó llevar por la ilusión de que esta noche significaba algo más, de que era un intento de reconexión genuino y no una estrategia desesperada para acallar mi propia conciencia. Cuando me besó, cerré los ojos con fuerza y me obligué a responder. Sus labios eran los de siempre, su calor era familiar, su tacto no tenía nada de extraño, pero en el instante en que profundizó el beso, lo sentí. La ausencia. La desconexión. La certeza de que no estaba besando a la persona que quería besar, de que este intento desesperado por arreglar algo solo servía para confirmar que ya estaba roto. Su boca se movía contra la mía, sus manos buscaron mi cintura con la naturalidad de quien ha hecho esto miles de veces. Pero yo no estaba allí, yo no sentía lo que debía sentir, yo solo estaba tratando de demostrarme algo que en el fondo ya sabía que era una mentira. El beso se rompió con una lentitud que me hizo contener la respiración, su mirada buscó la mía con una pregunta silenciosa, con una duda que se formaba en el aire pero que ninguno se atrevía a pronunciar. No podía decirle que algo estaba mal, no podía admitir que este intento de reconexión solo había servido para evidenciar la distancia entre nosotros. No podía confesar que, en el fondo, ya no éramos los mismos. Me obligué a sonreír, a desviar la mirada, a fingir que todo estaba bien, pero dentro de mí el vacío crecía con una rapidez aterradora. Esa noche me acosté a su lado, sintiendo su respiración tranquila, su cuerpo relajado, su paz intacta. Él dormía, pero yo no podía. Me quedé mirando el techo, sintiendo la pesadez de mi propia culpa, la confirmación absoluta de que ya no era la misma, de que ese beso que se suponía que debía arreglarlo todo solo había servido para resaltar lo lejos que había llegado. Quise llorar, quise encontrar una salida, quise convencerme de que esto era solo un mal momento, pero en mi interior ya sabía la verdad, nunca podría volver a ser quien era antes de aquel primer beso prohibido. El aire entre nosotros se había vuelto insoportable, cargado de algo que crecía con cada encuentro, con cada mirada que se alargaba más de lo necesario, con cada silencio que decía mucho más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a pronunciar. Él ya no intentaba disimularlo, no se esforzaba por fingir que no pasaba nada, no evitaba el contacto visual ni moderaba sus palabras. Sus intenciones estaban claras en cada gesto, en cada pausa calculada, en la manera en que me buscaba incluso cuando yo hacía todo lo posible por alejarme. Sabía que debía poner distancia, sabía que seguir prolongando esto era un error. Pero algo en mí ya no respondía a la lógica, algo en mí se resistía a romper este hilo invisible que nos mantenía unidos con una fuerza que no podía explicar. Intenté evitarlo, intenté convencerme de que todavía podía retroceder, pero era demasiado tarde. La noche era fría, la ciudad estaba en calma y el silencio en mi casa era absoluto. Mi pareja no estaba, una excusa de último momento lo había mantenido fuera,
dejándome sola en un espacio demasiado grande para mi propia mente. Me senté en el sofá con la televisión encendida sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla, con la copa de vino entre mis dedos y la sensación de que algo estaba a punto de suceder, de que el destino ya había tomado una decisión por mí antes de que yo siquiera intentara resistirme. No lo llamé, no le escribí, no le di ninguna señal, pero de alguna manera él supo que esta era la noche. Tocó la puerta como si ya supiera que lo estaba esperando. Abrí sin pensarlo, sin cuestionar por qué estaba allí, sin preguntarle cómo había sabido que estaba sola. Lo vi de pie en el umbral, con esa misma mirada firme, con esa media sonrisa que no tenía rastro de duda, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que quiere y no piensa detenerse hasta conseguirlo. No me moví, no hablé, no hice nada por romper la tensión insoportable que nos envolvía. Él tampoco. Solo nos quedamos así, enfrentándonos en un duelo silencioso en el que ambos sabíamos quién terminaría cediendo primero. Dime que me vaya. Su voz fue un susurro, pero el impacto en mi pecho fue como un disparo. Dímelo ahora y desapareceré. Lo miré, sintiendo que cada célula de mi cuerpo me gritaba dos cosas opuestas, la razón exigiéndome que pusiera fin a esto y el deseo empujándome hacia adelante con una fuerza imparable. Pude decirlo. Pude cerrar la puerta. Pude hacer lo correcto. Pero no lo hice. Di un paso atrás en lugar de cerrar la puerta, en lugar de obligarlo a irse, en lugar de salvarme a mí misma de lo que estaba a punto de hacer. Él entendió mi respuesta sin necesidad de palabras, porque en cuanto di ese paso, ya no hubo vuelta atrás. Él entró, y yo lo dejé entrar. El amanecer llegó demasiado rápido, filtrándose por las cortinas como un recordatorio cruel de lo que había hecho. No dormí ni un solo segundo, acostada sobre la cama con los ojos abiertos, escuchando mi propia respiración entrecortada y sintiendo el peso insoportable de la culpa hundirse en mi pecho. No había escapatoria, no había forma de retroceder el tiempo, no había ninguna mentira que pudiera contarme a mí misma para hacer desaparecer la verdad. Lo había permitido, lo había elegido, había cruzado la línea con plena conciencia, y ahora estaba atrapada en la realidad de mis propias decisiones. Me incorporé lentamente, sintiendo mi cuerpo pesado, agotado, como si la carga de la culpa se hubiese instalado en mis huesos, en mi piel, en cada uno de mis movimientos. Caminé hasta el baño con pasos torpes, me miré en el espejo y vi a una desconocida reflejada en el cristal. Ojeras profundas, labios hinchados, una expresión perdida. Me odié en ese momento, me odié como nunca antes lo había hecho. Durante el día evité su llamada, su mensaje, cualquier intento de contacto. Quería fingir que él no existía, que no había sucedido nada, que aún podía reconstruir mi vida antes de que todo se derrumbara. Pero él no se escondía, no se ocultaba, no se comportaba como alguien que había hecho algo prohibido. Él actuaba como si nada hubiera cambiado. Lo encontré en un evento familiar, rodeado de gente, sonriendo con la misma seguridad de siempre, sin ningún atisbo de culpa en su rostro. Me miró directamente a los ojos, sin nerviosismo, sin remordimiento, y eso me hizo sentir aún peor. Me estremecí cuando se acercó a saludarme, como si el simple sonido de su voz pudiera delatarme, como si todos los que estaban a nuestro alrededor pudieran notar la diferencia en mi expresión, en mi respiración acelerada, en la forma en que mi cuerpo reaccionaba ante su presencia. Yo quería huir, pero él no me dejaba. Su mirada me seguía, su sombra me alcanzaba, su presencia me recordaba cada segundo que yo ya no era la misma, que el error estaba hecho, que ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Intenté ignorarlo, intenté desviar la conversación, intenté encontrar refugio en la rutina, pero la realidad me golpeó de frente en el momento en que mi teléfono sonó. Miré la pantalla y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era mi pareja. Respiré hondo antes de contestar, fingiendo la calma que no tenía, intentando sonar normal, estable, como si no acabara de cometer el peor error de mi vida. Pensé que podríamos hacer algo este fin de semana, solo los dos. Su voz era cálida, natural, sin la menor sospecha de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desmoronarse. Nos vendría bien alejarnos de todo. ¿Qué te parece? Cerré los ojos, sintiendo que el peso de mi propia culpa se volvía insoportable. Él no lo sabía, pero lo presentía. De alguna manera, su instinto le decía que algo había cambiado, que me estaba perdiendo,
que algo se había roto entre nosotros. Y ahora me daba la oportunidad de arreglarlo, de fingir que todo seguía igual, de recuperar lo que, en el fondo, ya estaba perdido. Pero, ¿y si aún podía salvarlo? ¿Y si aún podía salvarme? Tragué saliva y respondí con la voz más firme que pude. Sí, me encantaría. Pero por dentro, sabía que ninguna escapada de fin de semana podría reparar lo que ya estaba hecho. La culpa ya no me dejaría ir. El aire estaba cargado de algo que no podía explicar, una sensación de inquietud que me recorría la espalda como un escalofrío persistente, como si algo estuviera a punto de suceder, como si el destino ya hubiera tomado una decisión por mí antes de que pudiera reaccionar. No debía estar aquí. No debía haber aceptado este encuentro. No debía haber permitido que esto siguiera avanzando. Pero estaba aquí, en un rincón apartado de la ciudad, donde creí que nadie nos vería, donde pensé que todo estaba bajo control, donde imaginé que aún tenía el poder de manejar las consecuencias. Me equivoqué. El día había transcurrido con normalidad, con la misma rutina de siempre, con la misma farsa bien ensayada, con las mismas sonrisas vacías que me forzaba a mostrar como si todo siguiera en su lugar. Pero no lo estaba, nada lo estaba, y cuando su mensaje llegó a mi teléfono, cuando leí sus palabras cargadas de certeza, de seguridad, de esa atracción innegable que me tenía atrapada, supe que no podía ignorarlo. Ven, solo un momento. Solo para verte. Era una petición simple, pero tenía el peso de una trampa en la que yo misma estaba eligiendo caer. Nos encontramos en una calle apartada, lejos de cualquier mirada conocida, en ese pequeño espacio donde nos permitíamos ser lo que no debíamos ser, donde cada palabra, cada gesto, cada instante compartido se convertía en una bomba de tiempo. Yo creía que aún podía detenerme. Creía que aún podía mantener una línea entre lo que hacíamos y lo que realmente significaba. Creía que aún tenía el control. Pero lo perdí en el momento en que él dio un paso adelante y la distancia entre nosotros desapareció. El beso fue inevitable, fue instintivo, fue un reflejo de todo lo que había estado reprimiendo, de todo lo que no debía sentir, de todo lo que intenté negar y que terminó por consumirme. No fue planeado, no fue premeditado, simplemente sucedió, como si todo lo que habíamos evitado hasta ese momento encontrara su punto de quiebre. Mis manos se aferraron a su camisa, su aliento se mezcló con el mío, mi piel se estremeció al sentir la certeza de que este era el punto sin retorno. Y justo cuando todo desapareció, cuando la culpa, la razón y el miedo se desvanecieron en el instante en que sus labios se fundieron con los míos, escuché el sonido que me arrancó de golpe de ese momento. Un jadeo ahogado. Un paso en falso sobre el pavimento. Un par de ojos que no debían estar allí, que no debían haber visto lo que acababa de ocurrir, que jamás debieron haber sido testigos de mi peor error. Me congelé, mi cuerpo se tensó en una fracción de segundo y sentí el mundo desmoronarse bajo mis pies antes de siquiera atreverme a girarme. Nos habían visto. No podía fingir que no había sucedido, no podía justificarme, no podía hacer desaparecer lo que ya estaba grabado en la memoria de quien nos observaba con incredulidad, con desconcierto, con la expresión exacta de alguien que acababa de descubrir una verdad que jamás debería haber existido. No había escapatoria. No había vuelta atrás. No había forma de borrar lo que ya estaba hecho. Y en ese momento, supe que lo había perdido todo. El silencio era peor que cualquier grito, peor que cualquier reproche, peor que cualquier golpe de rabia que pudiera haber esperado. Lo vi en sus ojos, en la forma en que me miraba como si yo fuera una completa desconocida, como si de repente se hubiera dado cuenta de que la mujer que tenía enfrente no era la misma que había amado, como si ya no quedara absolutamente nada de lo que habíamos construido juntos. No preguntó, no exigió explicaciones, no pidió detalles que ya conocía demasiado bien. Simplemente se quedó allí, de pie, con la mirada vacía y los labios apretados, como si intentara contener algo mucho más devastador que la ira. No hizo un escándalo, no alzó la voz, no perdió el control. Solo me miró con una decepción tan profunda que dolió más que cualquier insulto que pudiera haber dicho. Yo quise hablar, quise decir algo, quise romper esa barrera helada que nos separaba, pero cada palabra moría en mi garganta antes de salir. No había justificación que pudiera hacer que todo volviera atrás, no había forma de borrar la imagen que ya se había grabado en su mente, la imagen de su mujer en brazos de otro. Yo lo había destruido, y lo peor era que lo había hecho con plena conciencia.
Los días siguientes fueron un infierno. No porque él me enfrentara, no porque hubiera escándalos o discusiones interminables, sino porque su silencio hablaba más que cualquier palabra. Me evitaba, pero no de la manera en que alguien evade a un enemigo, sino de la manera en que se ignora a un fantasma, a algo que dejó de existir. Ya no era su esposa. Ya no era nada. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el peso de las miradas, de las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en una habitación, de los murmullos que no podía escuchar pero que sentía vibrar en el aire. Nadie me decía nada directamente, pero no hacía falta. El juicio estaba en sus ojos. En la manera en que las mujeres me observaban con desdén, en la forma en que los hombres bajaban la voz cuando pasaban a mi lado, en el cambio sutil de la gente que antes me saludaba con calidez y que ahora apenas asentía con frialdad, como si mi sola presencia los incomodara. El mundo que conocía ya no existía, la burbuja en la que había vivido se había roto en 1000 pedazos, y yo caminaba sobre los restos afilados de mis propias decisiones, sintiendo cada herida, cada rasguño, cada cicatriz que me recordaba lo que había hecho. Y lo peor de todo era saber que lo había hecho por nada. Porque al final, él también se alejó. No hubo palabras finales, no hubo promesas de esperar, no hubo lucha ni resistencia. Simplemente se fue. Y en su ausencia entendí la verdad más dura de todas. No solo había perdido lo que tenía. También había perdido lo que podría haber tenido. Y ya no había vuelta atrás. La casa estaba en silencio, un silencio tan absoluto que me hacía sentir que ya no pertenecía a ese lugar. Las maletas habían desaparecido, los cajones estaban vacíos, los armarios ahora eran solo espacios sin dueño. Se había ido. Sin reclamos, sin despedidas dramáticas, sin segundas oportunidades. Simplemente cerró la puerta detrás de él y no miró atrás. Lo supe en el instante en que escuché sus pasos alejarse por última vez. Ya no había nada que salvar. La familia dejó de llamar, las visitas se volvieron inexistentes, los mensajes se redujeron a formalidades vacías que no llevaban consigo ningún tipo de interés real. Era el precio de lo que había hecho. No lo discutí, no intenté justificarme, no intenté explicarles que las cosas no eran tan simples como parecían. Porque lo eran. Lo había arruinado, lo había elegido y ahora me quedaba con las consecuencias. No había vuelta atrás. Él tampoco apareció más. No hubo encuentros furtivos, no hubo mensajes secretos, no hubo gestos que indicaran que lo que había pasado entre nosotros todavía existía en su memoria. Como si nunca hubiera ocurrido. Al principio pensé que era su forma de protegerme, que su distancia era una manera de darme espacio, de permitirme recomponerme antes de volver a cruzarnos. Pero con cada día que pasaba, con cada noche en la que su ausencia se hacía más real, entendí que yo también había sido un error para él. El tiempo pasó sin aviso, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero la sensación de vacío permanecía intacta. Había perdido todo y no había ganado nada. No podía culpar a nadie más, no podía fingir que no lo sabía desde el principio. Había apostado todo por un momento fugaz, y ahora no quedaba más que cenizas. Una tarde cualquiera, en una calle cualquiera, lo vi. No me buscaba, no me esperaba, ni siquiera sabía que estaba allí. Caminaba con alguien más, con una sonrisa distinta a la que recordaba, con una tranquilidad que me resultó insoportablemente familiar. Ya me había olvidado. No necesitó decirlo, no necesitó mirarme, no hubo contacto visual ni una mínima señal de reconocimiento. Yo ya no existía en su historia. Y fue en ese instante cuando lo entendí. Algunas decisiones no tienen segundas oportunidades. Algunos errores no se reparan. Algunas pasiones no valen el precio que exigen. Porque al final de todo, me quedé con lo único que de verdad me pertenecía, la soledad de mis propias elecciones.